099-894-987. Está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto de reencontrarnos. Juan, hoy tenemos un programa muy intenso, por suerte, con muchos grandes y notables invitados. Ninguno tan grande ni tan notable como usted. Grande, seguro que no. Cuéntame, Juan, vos. Bueno, tú sabes que Ahora increíble que ayer en unos chequeos médicos el médico me preguntó cuánto medía y me dio mucha vergüenza no saberle contestar, pero mi hijo, que es bastante más alto, mide un poquitito más de 2 metros. Yo debo estar en... Wilson ya superó los 2 metros. Sí. Apenitas, ahí, 2 metros, ponerle. Quiere decir que yo calculo que estoy en 1,89. Sí. Poquitito menos de 1,90. Vos sos más pero alto. Calculo, ojo, me voy a medir. De tus hermanos sos el más alto, ¿no? Sí, claro. Gonzalo es más chico que vos, Sí. de menor estatura, ¿no? Y además fuiste más alto que tu viejo, ¿no? Sí. El más alto de la familia era papá. Papá y mamá, los dos eran altos, ¿no? Pero de papá, que era el más alto, era bastante más bajo que yo. Se ve en una foto que estamos juntos. Sí, esa foto ahí muy se nota, emblemática. sí. Bueno, en realidad tengo muchas ganas que me hables lo más que puedas de Ecuador, de Perú, ¿verdad? Estaban pasando situaciones complejas allí. Pero me temo que hoy deberíamos tomarnos una licencia de los asuntos internacionales. Pero el dueño de su columna es usted, ¿eh? Lo digo de verdad, como siempre lo sabés. Vos venís acá con tus temas, los planteás, a lo sumo yo te hago alguna sugerencia alguna vez y en realidad la libertad de cátedra es lo que rige en cada uno de los columnistas. Pero me parece, y esto casi a modo de sugerencia mío, que como se presenta el domingo tu libro, del cual nosotros los oyentes de La Mañana Camino sabemos bastante, porque tú te has encargado de ir contando cómo fue el proceso, hasta diría de carácter personal, en el que te has sumergido, creo que literalmente la imagen es correcta, ¿no? Sí, literalmente. Fue un esfuerzo muy grande. El esfuerzo arrancó porque un historiador argentino, un día en una conversación sobre muchos temas, refiriéndose a Wilson, a mi padre, dijo que él consideraba que era una de las figuras más conocidas en el exterior, fuera del Uruguay, más conocidas del Uruguay del siglo XX, pero que tanto dentro como fuera del Uruguay era aquella figura de la cual, de cuyas ideas se conocía menos. Me impactó mucho esa frase. Y bueno, y hoy que la frase de Wilson trasciende las fronteras partidarias, tiene dos connotaciones posibles. Una es, sus ideas nos abarcan tanto a todos, como no, yo soy el que puedo hablar de las ideas y el otro no. Uno se pregunta, todas estas preguntas me las hice antes de empezar, o casi que simultáneamente, con una investigación que no sabía que se iba a prolongar lo que se prolongó. Interrumpime las veces que te parezca necesario con preguntas. Déjame decirte un aporte un posible aporte de la dirección que vos decís. La otra posible debilidad de esto que acabas de señalar como puntapié inicial es que están de todos y están, digamos, laxo el contexto ideológico, en el sentido literal, que veo que a propósito de Wilson es capaz de decirse cosas que lucen, incluso hasta muy contradictorias, ¿no? Es decir, claro, ¿no? Yo en nombre de Wilson hago y digo cosas que alguien puede decir, ¡vepa! Está bien que es contrafáctico, claro. Wilson está muerto y nadie puede decir qué diría, pero... Claro, por eso a mí el qué diría Wilson me preocupa mucho. Yo creo que en eso, y es difícil, y no hay una regla rígida, pero hay que tratar de separar dos cosas. Una cosa es lo que una persona piensa, por ejemplo, sobre algún tema que necesariamente es coyuntural. Hay que ver lo que cambió el mundo desde que murió Wilson. Murió hace 30 y pocos años, no es tanto para una figura que ya adquiere una dimensión histórica, por decirlo de alguna manera, pero es mucho cuando uno piensa, por ejemplo, que basta ver una película, si se usa celular, es posterior a la muerte de Wilson. No conoció los celulares, no conoció la era cibernética,
Lo único que había visto, yo me acuerdo que me llevó de chico, era aquellas viejas computadoras. Al lado de la Presidencia de la República había todo un local que ocupaba la planta baja, un edificio que todavía está en pie, de la IBM, donde se había instalado una computadora de aquellas que se ingresaban con tarjetas perforadas. Sí, claro. ¿No? Entonces habían descubierto una serie de informaciones en la IBM que si las ponían, la máquina hacía los sonidos el ruido propio de la máquina, que era infernal, hacía el sonido de la marcha de la Marina Americana, y si le ponían las tarjetas adentro, además con el ritmo de tambores, ¿no? Eso es lo más avanzado en tecnología que vio mi viejo. Entonces yo digo, hay tantos temas que dependen de eso, desde nuestra matriz productiva hasta el problema, toda esta ola de droga que vino en el mundo, los carteles de la droga dominando más territorio en algunos estados que... Nosotros nos quejamos de la seguridad pública, pero tenemos que pensar que en Colombia 2/3 del territorio, 2/3 del territorio están ocupados por los carteles de la droga y no puede entrar un policía ni un militar. En otros países como México no hay toma de territorio así de libre acción, pero en todo el país el peligro más inminente es el de la aparición de los carteles de la droga o los grupos dentro del ejército, dentro de la policía que actúan con la misma. Todo esto ha cambiado los conceptos de seguridad ciudadana dramáticamente. Entonces, hacerlo opinar de temas puntuales es muy difícil cuando están atados a una coyuntura que él no vivió. Todavía se usa. A mí, confieso, tengo derecho a decirlo, que no me gusta. Hay hojas de votación incluso impresas que tienen consignas que yo no sé si Wilson hubiera compartido o no. Tengo mi opinión, pero no la doy porque no sé. Es la opinión de él la que se reclama y él no está. Está muerto hace 30 años. Sin embargo, a mí me parece correcto que haya partidos que tengan la propiedad de emblemas y símbolos que hacen a su historia, pero dudo que la ley abarque la firma. Entonces aparecen consignas o cartas o definiciones sobre problemas de hoy que él no vivió, con el logotipo de la firma de él, como si él estuviera firmando. Uh-huh. Eso yo creo que no está comprendido en la ley, pero bueno, no es el tema de hoy. Pero quiero decir con esto que hay que saber separar, para hacer un libro sobre el pensamiento de Wilson, aquello que eran los pilares de su visión ética, su concepto de cómo encarar la vida en cuanto a la función pública, y algunos pilares que son estrictamente ideológicos. Nunca se había hecho una investigación, ¿no? Entonces, yo diría que este es un libro, el que se presenta en la Feria del Libro el domingo, con 3 patas. Tiene una primer pata que rescata el pensamiento de Wilson en temas esenciales, algunos de los cuales hoy se discuten y se debaten, y legítimamente hay gente que tiene una posición y hay gente que tiene otro, pero no son temas que dependan de un episodio. Es decir, yo no me animaría a decir cómo Wilson encararía el tema de la seguridad pública, ¿no? En lo personal sí me atrevería a decir que estaría siempre contra la pena de muerte y la cadena perpetua, porque fueron temas, esos dos, sobre los que él desarrolló todo un pilar de concepción de los problemas de seguridad de su época. Pena de muerte igual nadie lo plantea, ¿no? No, uh-huh. Acá no. En Brasil ya sí, ¿no? Y acá por ahora, no. Estoy diciendo, señalando temas, no estoy queriendo ingresar en el debate de la campaña electoral. No, pero sí. En este contexto podría suponerse que está... No. Pero digo, elegí esos 2 temas porque digo, yo más allá que eso, en seguridad, no me animo a opinar, porque
Los otros son temas que dependen mucho del momento histórico, de la coyuntura, de lo que está ocurriendo. Estos dos son temas conceptuales y sobre los cuales él se recorrió Europa, invitado por Amnistía Internacional, hablando de estos temas como temas de definición de concepto de vida. En uno él concebía que la vida no le pertenece al Estado, por lo tanto pena de muerte no, y en el otro consideraba que la reclusión perpetua era como una resignación. Bueno, si hubiera cambiado de idea o no, pero digo, no son temas coyunturales, son temas más. Lo mismo con el tema de la tierra, y esto es interesante porque sus propuestas más profundas sobre el tema de la tierra, sobre todo la tenencia de la tierra, son temas que arrancan en un momento en que la situación del agro era totalmente distinta que ahora. Habían extensiones en manos de un solo propietario que hoy ya no existen, porque a medida que se han ido muriendo grandes latifundistas, han ido heredando, a veces se han ido vendiendo, pero hoy no hay extensiones como las que había en su época. Entonces la reforma agraria que él plantea en el año 65 primero y levanta como programa de gobierno el 71, probablemente no fuera aplicable hoy, pero da sí la base sobre una concepción sobre el tema de la tierra. Él era propietarista. Después voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia en lo personal. Él era propietarista, pero al mismo tiempo era partidario de que el Estado tuviera políticas distributivas a través de esquemas tributarios que impidieran que fuera rentable la posesión de grandes extensiones de tierra como había en aquella época, 50.000, 60.000 hectáreas, habían patrones, bueno, incluso algunas personalidades conocidas del país que tenían estancias de este tamaño, que hoy son 7 u 8 estancias y todas ellas muy grandes de extensión. La idea de calificar la tierra de acuerdo a su productividad, lo que hoy se llama índice Coniat, eso fue un invento que en el año 65 sonaba tremendamente revolucionario. Curiosamente, por generar ese índice de medición de la productividad para calcular el valor de la tierra no por su extensión, sino por la relación de su extensión con su productividad, bueno, en aquella época lo tildaban de comunista por estas concepciones, cuando eran, repito, típicamente propietaristas. Hay un libro de la persona que ha estudiado más los cambios sociales del Perú, una experta norteamericana, la profesora Cynthia McClintock, que es una de las tantas entrevistadas en el libro, y dice que fueron las dos reformas agrarias modelo y con un esquema propietarista, aunque la del Perú hacía un hincapié más grande en el tema del cooperativismo que la reforma de Wilson. Pero estoy eligiendo el tema de la nacionalización de la banca. Bueno, una de las últimas reuniones que él tuvo con el general Sereñi, le dice, bueno, yo quise nacionalizar la banca y ahora vino la dictadura, después retornamos a la democracia y estamos todos votando la nacionalización de las deudas que nos dejó la banca extranjera. O sea, las condiciones ahí mismo, él demuestra en vida que habían cambiado, pero él seguía siendo partidario, es decir, hay una concepción ideológica detrás del tema de que en determinada coyuntura él se haya definido por nacionalizar la banca. Todo esto se ha tratado de minimizar, de hacer caer en el olvido, y bueno, hay 2 o 3 capítulos, no más, en un libro de 21 capítulos, que son netamente de rescate de algunos valores ideológicos. El tema, por ejemplo, que ahora está en el tapete, el tema de los sindicatos. Bueno, ahí lo que hay es una concepción. Yo no le llamaría ideología, pero hay una concepción. Se puede decir, bueno, el gobierno es el gobierno y no tiene por qué compartir el mandato, y los trabajadores son organizaciones privadas corporativistas. Es una concepción.
La concepción de Wilson era otra y yo voy a, aunque es media larga, una frase que es textual. Textual quiere decir que no me la acuerdo más o menos, la sé de memoria de tanto haber trabajado en torno a ella estos últimos meses. Wilson decía, para ser presidente es imprescindible, pero no suficiente la legitimidad legal. La legitimidad legal solamente la puede dar una elección libre y democrática. Pero luego hay otras legitimidades que también son necesarias. Por ejemplo, la legitimidad social la puede tener solo aquel, sigo citando textualmente, aunque no tengo un papel adelante, que pueda articular con las fuerzas sociales, fundamentalmente los más vulnerables, que son los trabajadores, a través de sus organizaciones gremiales. Y agregaba, el Uruguay tiene la suerte de tener una central única, la CNT, en aquella época no existía el PIT-CNT, el PIT fue el nombre que se le puso a los que recuperaron el espacio cuando se ilegalizó la CNT, y luego al confluir las dos realidades se les puso el nombre de ambas. Y decía, tenemos la suerte de que Uruguay es el primer país de América Latina en tener una central única. Y luego agregaba lo que yo puedo dar hasta testimonio en las actitudes de algunas personas. Él decía, en mis años de hombre público, muchas veces coincidí y otras veces discrepé, pero nunca tomé una medida de gobierno que no fuera el resultado de una negociación con los trabajadores. A mí me interesa señalar, por ejemplo, que las dos de las personas... Una medida de gobierno que en su condición de ministro, por ejemplo... Sí, fundamentalmente, él fue gobierno ahí simplemente, ¿no? Pero, por ejemplo, dos personas que a mí me han estado llamando permanentemente a ver cuándo sale el libro porque no quieren faltar, y lo digo con respeto y con mucho cariño, personas que coincidieron y discreparon con Wilson, fueron los que en el momento que él fue ministro de Ganadería, uno era representante del ministerio, de los funcionarios del ministerio, Luis Higuini Ferreira, que luego fue presidente de COFE, claro, y hoy es un símbolo del sindicalismo ya retirado con unos cuantos años encima, pero que no quiere faltar a la presentación del libro, al igual que quien fuera entonces el presidente del Sindicato Autónomo de la Carne, que actualmente es director del BPS en nombre de los pasivos, Sixto Amaro. A mí este ejemplo de estas dos personas que me llaman permanentemente porque no quieren faltar a la presentación del libro, me demuestra que sí es cierto que pueden haber coincidido, no sé si más veces o menos que las que discreparon, pero que había una actitud de respeto que generó incluso una relación de amistad muy profunda entre el ministro y los representantes de los trabajadores. Bueno, y así sobre la política exterior, donde eso es un tema que en los que venimos de la tradición blanca pesa mucho, los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, todo esto que hoy en el continente tan agitado en tantos lados, tú mismo al iniciar el programa hablabas de nuevos problemas, pero ninguna solución nueva que aparecen en la región. Estamos rodeados de conflicto. Ojalá el Uruguay no caiga en esa espiral de conflictos. Pero bueno, en torno a eso habían definiciones que han sido tradicionales en el Partido Nacional. Incluso yo me atrevería a decir que en un gobierno que estuvo en las antípodas en lo programático de Wilson como el del doctor Lacalle Pou, bueno, yo recuerdo, perdón, Lacalle Herrera. Sí, lo hice sin ninguna mala intención. El doctor Lacalle Herrera, el que fue presidente de la República. Bueno, yo recuerdo que 3 días antes de asumir la presidencia, Lacalle ni siquiera fue técnicamente una invasión. Fue casi que de una película
surrealista, ¿no? Porque entraban los helicópteros americanos a Panamá y por los parlantes decían: hermanos panameños, esto no es una invasión. Pero iban detrás de un preso, ¿no? Que era el coronel Noriega, se lo llevaron. Lacalle, el presidente electo Lacalle, pidió al directorio que sacara una condena muy dura de esa violación al derecho internacional. No dudaba que el señor Noriega era un delincuente común, jefe de un... Pero había procedimientos jurídicos que había que cumplir. O sea, esto está muy, muy por encima de algunas diferencias, o por lo menos estaba, de algunas diferencias entre el partido, y es un patrimonio de todas las corrientes y extracciones del pensamiento blanco, por llamarle de alguna manera. Efectivamente se sacó la declaración, en la cual además, casualmente, el doctor Lacalle hizo incluir una frase que refiriera al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual, en un gobierno de otro signo, se acaba de retirar el país. Bueno, hay mucha documentación de cómo la salida de este mecanismo, lo que acaba de hacerse, era una vieja demanda del wilsonismo antes de que existiera. Antes de que existiera el wilsonismo, no antes de que existiera Wilson. Desde 1947. Déjame decir que el libro, bueno, es coautoría entre Juan Raúl Ferreira y Luis Viñolo, coautor al que has nombrado constantemente, ¿verdad? A lo largo de este tiempo de realización. Se llama Wilson, Bitácoras de una lucha. Será en el marco de la Feria Internacional, presentado este domingo a las 7 de la tarde. Y bueno, los presentadores son 4 y lucen como en cada uno en su ramo pesos pesados, ¿no? Sí, sí. A ver, primero fue una cosa que surgió muy naturalmente porque mencioné el tema, el PIT-CNT como tal, es decir, Fernando Pereira va a ir con Alberto Abdala, va a hacer una presentación, son muy pocos minutos que tiene cada uno, pero me parece muy interesante que esa postura sindical de Wilson se escuche cómo se veía del otro lado del mostrador por parte de los sindicatos. Yo creo que José Mujica es de los hombres que más ha estudiado la figura de Wilson. Para mi sorpresa, hace ya unos 3 o 4 años que yo suelo tener algunas mateadas, cuando ahora en tiempos electorales es más difícil, y veo la cantidad de conocimiento que Pepe viniendo de las mismas filas, porque en la época que Wilson era ministro, él era secretario un par de años antes, secretario de un ministro blanco, de Enrique Erro, que era ministro de Industria y Trabajo, así se llamaba el ministerio en aquella época. Pero por ejemplo, Pepe, en una de las tantas charlas sobre Wilson, sobre el que tiene documentación, etcétera, Pepe me ha dicho esta frase que a mí me ha dejado pensando, porque no es muy común en la izquierda. Él dice que la mejor proyecto de reforma agraria que él conoce es el de Wilson, precisamente porque es proprietarista. E inmediatamente, que es una condición que él tiene naturalmente como un hombre que comunica muy bien, dice, ¿sabes por qué? Dice, porque ojo de patrón engorda ganado. ¿No? Entonces él pasa a veces de definiciones citando a filósofos, no sé cuánto, al aterrizaje a tierra. Y luego una persona que fue un colaborador muy, muy, muy estrecho, de larga actuación en el Partido Nacional. Nos interesa que esa visión esté presente también. Es notorio que yo en algunos temas he tenido... Carlos Lupi, sí. Él fue el director del Centro de Estudios de la Democracia Uruguaya, creado por Wilson como instrumento académico y de investigación. Vos y Lupi han tenido miradas distintas acerca de... Me parece interesante destacarlo porque... Claro. Sí, con el libro de él, que a mí me parece un libro muy recomendable, el libro sobre Wilson, una comunidad espiritual. Me parece que en algunos temas hemos tenido discrepancias, pero no se trata de vender un masacote
Y Fernandmente me estoy comiendo a alguien. Sí, Ana Jaramillo. Y viene la doctora Ana Jaramillo, que es la rectora de la Universidad de Lanús en la República Argentina, por dos razones fundamentales, porque fue su universidad la única que le dio un título honoris causa póstumo a Wilson, y porque además fue compañera del exilio, ya estuvo exiliada los mismos años aproximadamente que nosotros, y conoció muy bien esa etapa de la vida de Wilson. Yo, para terminar, no sé si sí, ya tenemos para ir redondeando. Digo, el libro tiene algunas características muy especiales. Tiene una parte que se dedica a sus ideas, tiene una parte que se dedica a su vida y su trayectoria, que es la narración entre el año 71 y el año 85. Pero intercalado, donde Viñuelo ha jugado un papel muy importante, capítulos retrospectivos, así como cuando ves en el cine una escena y de repente el recuerdo que tiene el personaje, un flashback. Entonces, por ejemplo, para el más sencillo de los ejemplos, el golpe del 73, bueno, narrado con lujo de detalles, todas las vivencias de Wilson y sus recuerdos eventuales también sobre la base de documentación de lo que fue su militancia contra el golpe de Estado del 33. Cosas parecidas a estas en 4 capítulos intercalados en el libro. ¿El libro ya está a la venta? ¿O ya el libro ayer de tarde estuvo pronto el primer volumen, ya están los libros en la editorial, y de aquí me voy a la editorial a verlo por primera vez tangiblemente. Quiero alcanzárselo a todos los presentadores, a quien se los he mandado solo electrónicamente, y saldrá a la venta el lunes siguiente. Va a ser presentado yo me supongo que en el stand de la feria de la editorial Fin de Siglo se podrá adquirir. Sí, claro. Pero bueno, creo no olvidarme de ningún detalle. Es en el Salón Dorado, no lo dije, a las 7 de la tarde. Sí, yo te corrijo porque hay que corregir, hay una invitación posterior porque cambiaron de salón por un tema de número. Es más suntuoso el Salón Dorado, es más grande el Salón Ernesto de los Campos en el segundo piso. Ahí está. Ahí va a ser. De todas maneras, como muchas invitaciones ya salieron con el nombre del Salón Dorado, si vas al Dorado te hacen subir medio piso. Va a haber gente advirtiendo exactamente para subir medio piso. Así que es en el Salón Ernesto de los Campos. El Salón Ernesto de los Campos, el segundo piso, el domingo a las 19 horas. Y quiero, con esto termino, decir que también esto insumió horas de trabajo de amigos en distintos países del mundo, porque hay unos 40 documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado, de las autoridades brasileñas y de las autoridades del Reino Unido, que traen a luz muchos hechos que él se murió sin conocer. Bueno, Juan, mucho éxito el domingo. No te voy a poder acompañar, a esa hora estoy en función. Más apenas tenga el libro, en Mundo y Fin de Siglo, en Mundo Canal, el director de Fin de Siglo siempre envía todos los materiales sin excepción, así que sin necesidad de levantar el teléfono, sé que va a estar acá apenas haciéndose el envío a la prensa, y bueno, una vez que lo lea, también servirá de nueva y renovada excusa para seguir conversando sobre él, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, como siempre. Y el miércoles que viene nos ocupamos un poco de algunas turbulencias nuevas que están apareciendo en el continente. Ya volvemos con La Mañana en Camino.